Carta del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 8, versos 29 y 30. Carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 8, versos 29 y 30. Si lo tenemos todos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Pueden sentarse, por favor. Gloria a su nombre. Y hemos visto estos días, gracias a Dios, que habíamos comenzado a andar en un camino que no conocíamos, que debíamos ser instruidos, y habíamos comenzado a practicar una vida que no estábamos acostumbrados a practicar. Una vez puesto en la senda de los justos, como hemos oído domingos atrás, asumíamos la responsabilidad también de oír el santo consejo de Dios y de luchar por obedecer su palabra y de luchar para poder manifestar todo aquello que nuestro buen Dios nos enseña y nos aconseja para provecho de todos sus hijos. Y no hacemos más que asombrarnos y ver que todo el tiempo muestra la Escritura que no es algo sencillamente, por decirlo de alguna forma, milagrosa, que Dios nos justifica y ya estamos siendo justos, sino que, como hemos enseñado, nos limpia para comenzar una vida nueva, habiéndonos dado Él la capacitación por su Espíritu Santo y así poder obrar conforme a su voluntad. El camino del justo, dice Isaías, es rectitud. Vaya huyendo. El camino del justo es rectitud. Por eso no concordaba una vida de declaración de palabra, como muchos hacen hoy en día, declaro, con la conducta exhibida, mostrada. Proverbio dice, la obra del justo es para vida. Y nosotros veíamos que en la conducta de los llamados justos, mucha gente tropezaba. Y lo que menos hacía era impartir vida. Y también dice el proverbio, el corazón del justo piensa para responder. Y esos son simplemente unos ejemplos. Digo simple porque hay cantidades de ejemplos que muestran la Escritura de cómo debe ser o cuál es la manifestación del justo. Por eso que Juan llegó a decir que nadie os engañe, el que hace justicia, este es justo. Y en Apocalipsis dice, el que es justo, practique la justicia. Mostrando que esto es un camino que se ha comenzado y tiene un progreso día a día en la mejora de la conducta, en la mejora de la manifestación, en asemejarnos al Señor Jesús, quien es el modelo perfecto para nosotros, y que nuestra conducta cada día vaya pareciéndose a la conducta de Cristo. Y como esto es un proceso de Dios, es la obra de Dios, como siempre decimos, podemos llegar a esforzarnos, pero si no nos esforzamos en la gracia, o sea, tomándonos de todo lo que Dios nos dio, no podríamos lograrlo. Porque el esfuerzo humano, como fue dicho anoche, tiene límites, tiene barreras, llega hasta un lugar. Pero el poder de Dios que actúa en aquello que somos débiles, llevará a cabo la obra de Dios hasta el final. Por eso es importante tener presente estas maravillas, ¿sí? Este pensamiento en nuestros corazones y no conformarnos con el simple título de justos. Ahora, esto es un plan de Dios, como dijimos, y Dios lo va a llevar a cabo. Y es tan importante que consideremos que esto es un llamado de Dios
que es un propósito de Dios, porque eso es lo que nos va a dar seguridad para alcanzarlo en su totalidad, aun cuando nuestros resultados no sean los mejores, porque a veces nuestros resultados no son los mejores porque no sabemos hacer las cosas bien todavía en su totalidad. Estamos aprendiendo porque Dios nos está enseñando. Como Dios nos trajo y nos tomó como hijos, dice, a sus hijos disciplina, exhorta, corrige. Y es lo que Dios hace con nosotros. Si nosotros como hijos no viniéramos al Padre para que Él nos exhorte, nos corrija, nos enseñe, nos discipline, ¿cómo sabríamos cuál es la conducta que agrada a Dios, que nos llamó? Por eso es que viene la corrección, viene la enseñanza de parte de Dios para que nosotros tengamos una vida conforme al modelo que Él estableció, que es la persona de Jesucristo, en exhibición de una vida perfecta y maravillosa, como todos nosotros podemos apreciar por medio de la Escritura. Ahora, sabiendo que Dios es el que está haciendo esta obra, entonces vamos a confiar en Dios, siendo responsables de nuestros actos, siendo responsables de nuestras actitudes, y del progreso que se espera de los hijos de Dios en cada momento del día y en cada día del mes y en cada mes del año. El Señor ayudará a los suyos. Ahora es importante saber que Él predestinó, porque la predestinación, esto ya habíamos hablado en el 2011 por allí, la predestinación no se basa en que Dios traza una línea de conducta para unos y una línea de conducta para otros. No es que Dios predestina a quienes van a ser salvos y Dios predestina a quienes van a ser condenados. No es que Él dice uno para allá y el otro para allá, sino que la predestinación de Dios va en base al conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros. ¿Se escucha? Al conocimiento que Dios tiene de cada persona y de cada ser humano. A veces nos miramos acá, un grupo de personas, y pensamos, ¿cómo puede Dios conocer el pensamiento de todos, la actitud de todos, el acostarnos y el levantarnos de todos? Conoce todos los nuestros y los de todo el mundo. Y Jesús dijo, yo no necesito que nadie me diga nada del hombre porque yo sé cómo es el hombre. Jesús conocía al hombre. Entonces todo eso da evidencia de que Dios, por el conocimiento que tiene, hermanos míos, entonces hace una línea, el camino que nosotros llamamos, una línea de conducta, una forma de vida. Y no es que no se puede evitar porque Dios lo haya trazado, no se puede evitar porque cada uno conforme a su naturaleza vive y se manifiesta. Por eso también es tan importante tener presente, como nos decía el Señor, no sé si también fue anoche, en parte hoy, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Es importante saber esto, es importante sostener esto. Porque el hecho de ser nueva criatura quiere decir que tiene nueva forma de vida. Esto no solo hay que conocerlo, sino que también hay que experimentarlo. Amén. Y Dios ha establecido tantas cosas y ha determinado tantas cosas que podríamos quedarnos con la boca abierta al observar en la palabra de Dios cómo todo aquello que Dios determina o ha hecho escribir a estos santos hombres de Dios guiados por su Espíritu, no pueden cambiarse, no pueden transformarse en otra cosa. Por eso es importante que nosotros conozcamos, hermanos amados, que todo lo que nos sucede, oiga, todo lo que nos sucede, todo lo que nos sucedió, Dios ya lo sabía. ¿Puede creer eso? Amén. Ya lo sabía. De antemano. Yo quiero que veamos en Pedro, capítulo 1 de la primera carta, versos 19 y 20. El Señor, en este caso Pedro, viene diciendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, y el verso 19 dice, con la sangre preciosa de Cristo. ¿Lo tiene? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y escuche y lea esto. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Destinado cuándo?
Antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo existiese, ya Dios tenía preparado el cordero que iba a sacrificar para salvar a la humanidad. ¿Por qué Dios no lo evitó? Porque la decisión es del hombre. Por eso es que, habiéndolo puesto en el huerto del Edén, le dijo qué árboles podía comer y cuál. Un solo árbol no podían tocar, no podían comer. Entonces Dios ya había destinado o predestinado este cordero antes de que las cosas sucedieran. Y nosotros vamos a tener duda de que Él conoce nuestro acostar y nuestro levantar. Y nosotros vamos a tener duda de que no conoce las cosas que nos han pasado y las que nos pasan. Por eso es tan importante conocerlo a Dios, porque sabemos que Dios va a obrar siempre con misericordia porque ama al hombre. Y nunca debemos olvidarnos de eso, porque nosotros mismos somos personas que no nos perdonamos a veces a nosotros mismos, cuando Dios está presto para perdonarnos, porque Él sabe qué naturaleza es la que tenemos según la carne. Y también sabe que nos ha dado una naturaleza nueva en Cristo, la cual, desarrollándose en nosotros, va a llegar a la manifestación del Hijo de Dios, en su semejanza. Antes conoció, la palabra antes conoció. Fíjese que cuando habla de la predestinación aquí, le precede esta palabra, porque a los que antes conoció, recién después dice, también los predestinó. O sea que cuando lo predestina es porque primero lo conoció. A los que antes conoció, a estos también predestinó. La palabra antes conoció significa conocer de antemano, justamente. Conocer de antemano. Preginosco para aquellos que buscan. Proginosco, perdón. Conocer de antemano. Vemos, por ejemplo, en Jeremías capítulo 1, verso 5, que dice de la siguiente manera: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, lo apartó. Te di por profeta a las naciones. Antes que se formase en el vientre, antes que naciese ya Dios lo había apartado para sí. Pregúntese, ¿Jeremías quería hacer este servicio? No. Se sentía niño, se sentía débil, pero todo lo que yo te mande irás. Todo lo que Dios quería que hablara, iba a hablar. Entonces vemos, aunque no pidió la opinión de la persona, sabía, porque cuando quiso callar tampoco pudo callar. Algo había dentro de él que fue más fuerte que él mismo. Entonces vemos que una vez que Dios establece las cosas y que lo establece por haberlos conocido, no hay forma de cambiarlo. Por eso que los que tenemos la confianza de que vamos a terminar siendo la esposa del Cordero, habiéndonos vestido con esas acciones justas de los santos, nos aferramos aún más a la palabra de Dios y a una mayor confianza en que hemos de lograr el propósito para el cual Dios nos llamó. Y justamente el apóstol Pablo dice algo semejante en Gálatas, después usted anótelo, después lo lee, capítulo 1, verso 15, que Dios lo apartó desde el vientre de su madre, algo semejante a lo de Jeremías. Pero miremos el Salmo 139. Leamos del verso 1 al 6 inclusive. Mire cómo dice la palabra de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos.
pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Quién puede escapar a los ojos de alguien así? ¿Quién puede considerarse que Dios no le tiene en cuenta? ¿Quién puede considerar que Dios no sabe las cosas que le están sucediendo? ¿Y quién puede considerar que Dios ya no lo sabía antes? Dios sabía, Dios conocía, Dios nos escogió de antemano. ¿Quién se perderá? De que Dios no escoge personas para que se pierdan. Escuche, Dios no escoge personas para que se pierdan. Dios llama a los suyos. Después la persona elige. Quiero que veamos Génesis capítulo 15. Gloria a su nombre. El verso 13, miren lo que dice. ¿Lo tiene? Génesis 15, verso 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿Lo leyó? Todavía no había nacido Isaac. Lejos estaba de que comenzara a cumplirse todas esas promesas. Y Dios ya le habló de que habría un tiempo de 400 años de esclavitud. Cualquiera puede pensar que Dios ha hecho que esto suceda así, y no es de esa forma. Dios lo anticipa por el conocimiento anticipado que tiene de todas las cosas. Por eso es que también nos enseña, porque Él sabe que todavía no sabemos todas las cosas. Por eso nos exhorta, porque también sabe que todavía no obedecemos todo. Por eso nos corrige, porque Él sabe que no estamos a veces atentos como debiéramos a todo lo que nos enseña. Por eso nos recalca que Él que conoce todas las cosas es paciente para que nosotros alcancemos esta salvación. Porque si bien es cierto, como fue dicho anoche, que somos salvos por gracia, o sea, por amor de Dios, por misericordia, inmerecido, no hubo forma de pagar esto, también es cierto que el que es salvo, como también fue dicho anoche, tiene una obra, una manifestación de vida, porque ha nacido de nuevo, porque tiene ahora otra fuente de alimentación en su vida que lo lleva a vivir una vida totalmente diferente. Sin embargo, Santiago habla del hombre de doble ánimo, el hombre de doble ánimo, doblemente manejado, tiene dos fuentes de alimentación, el hombre que un rato está en la carne, un rato está en el espíritu, y esas cosas nos pasan a todos hasta que todo lo que es de Dios progresa a la manera que Dios lo estableció y nos presentamos como un hombre espiritual. Pero todo requiere, no necesito yo que usted me vigile, no necesita usted que yo lo vigile. Usted y yo tenemos que ser conscientes de que hay un Dios que nos está mirando y que ese Dios que nos está mirando preparó todas las cosas para que nosotros manifestemos la vida que Él espera, y que encima de esto lo vemos como alguien paciente esperando que lo logremos, porque nuestros propios errores viene, hermano, con su palabra, viene con su espíritu, nos alienta, nos ayuda y nos afirma nuevamente, y decimos que sí, realmente el justo puede caer, pero volverá a levantarse. Gloria a tu nombre. Capítulo 12 de Éxodo, versos 40 y 41 dice, ¿lo tiene? El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Se cumplió o no? Al pie de la letra. Ahora, ¿cómo sucedió esto?
¿Cómo es que sucedió algo así? Simplemente Dios anunció lo que iba a pasar, porque conocía de antemano el celo que iba a haber de los hermanos de José contra el mismo José. Sabía la hambruna que iba a venir, sabía la necesidad que iba a haber en el mismo Israel. Y también, hermano, sabía que en Egipto había puesto un hombre para preservación de vida, llamado José. Y en los pasos a seguir, la que la Biblia no habla, no aclara, manifiestan, hermano, nada más y nada menos que lo que Dios manifestó en palabra se cumplió en hechos. Y afirmando Dios todas las cosas, lo hizo escribir. Y cuando llegó el día determinado, nosotros decimos 400 años, dijo allá, 430 acá. No dice que fueron 430 años esclavos, fueron 400 años esclavos. 30 años seguramente estuvieron libres, gozando de la bendición de José y del faraón que conocía a José, pero una vez muerto el faraón que conocía a José, allí comenzaron a oprimir a Israel. Y a partir de allí comenzó la gran persecución a Israel, en todo sentido, que no vamos a hablar ahora porque tantas veces ya se explicó ese tema. Pero lo que sí quiero que notemos nosotros, cómo no se pudo evitar. Y cómo nadie se puso a pensar cómo va a suceder tal cosa. ¿Cómo podía suceder tal cosa? Nosotros mismos, leyendo la historia, leyendo la escritura, no nos imaginábamos si alguien de repente, o Dios por el mismo Espíritu nos habla de esta forma. No lo podemos imaginar, no podemos juntar los dos extremos, el comienzo y el final, y pensar todo lo que pasó en medio. Sin embargo, todo lo que pasó en medio llevó a cabo que lo que dijo Dios a Abraham cuando todavía no había comenzado su descendencia, se cumplió al pie de la letra. ¿Quién podrá hacer que Dios cambie sus planes? Porque el hombre obedece, aun cuando no es creyente. San Juan, capítulo 13. Vamos directamente a los versos 37 y 38. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Una persona que promete amar a Jesús, una persona que promete amar a quien sea, en ese momento está seguro de lo que dice. El mismo Pedro estaba muy seguro de lo que decía, pero Jesús conocía el futuro. Jesús conocía lo que iba a pasar. Jesús conocía al hombre. Jesús conocía que el hombre podía prometer un montón de cosas, pero también sería incapaz de cumplirlas. Que todo depende de la naturaleza. Que así como el etíope no puede cambiar el color de su piel ni el leopardo puede quitar sus manchas, así tampoco el hombre que está habituado a hacer lo malo puede dejar de hacerlo. Por eso que hay que despojarse del viejo y hay que revestirse del nuevo. A toda gloria a Dios. Y después vemos en el capítulo 18 del mismo libro de San Juan, a partir del verso 16 al 26 inclusive, que el mismo Pedro niega al Señor una, otra y otra vez. Y luego que lo negó la tercera vez, el gallo cantó. Lo estaba experimentando. No podía frenar. No podía detener lo que estaba sucediendo. Él sabía que estaba negando al Señor. Él sabía que iba cumpliendo la primera, la segunda y también cumplió la tercera, y allí recién cantó el gallo, conforme a lo que el Señor le había hablado. ¿Por qué no lo evitó? Porque su naturaleza no lo permitió. ¿Por qué Jesús sabía de antemano? Porque conocía la naturaleza del hombre. Conocía lo que el hombre puede llegar a ser, hasta dónde pueden llegar sus promesas.
que el temor a la muerte iba a hacer que realmente niegue al Señor porque no tenía arma, no tenía defensa. La prueba está que cuando recibe el Espíritu Santo conforme el Señor mismo le había profetizado, allí se pone en pie ya sin temor, a hablarles a todo lo que estaba sucediendo, que no estaban llenos de mostos, sino que realmente había sucedido lo que el profeta Joel anticipadamente también había hablado, diciendo que todos iban a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Estamos oyendo? Ya no era el mismo Pedro, ya no era el mismo temeroso Pedro. Sin embargo, lo que yo quiero que veamos es que no pudo evitar esto. No pudo detenerlo. Habrá sido consciente de tal manera que dice que lloró amargamente. Y ya el Señor le había anticipado, le dijo: Satanás me ha pedido para zarandearos, pero no temas. Yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Y otra vez la presencia del Señor, otra vez el conocimiento anticipado del Señor, le dijo: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ya sabía que iba a volver, ya sabía que iba a volver, ya sabía que se iba a poner firme, ya sabía que iba a recibir el Espíritu, ya sabía quién era Pedro y quién llegaría a ser Pedro. Por eso es que tenemos nosotros que aferrarnos a la palabra de Dios, a todas sus promesas. Es imposible no llegar si creemos en Dios. ¿Escucha? Es imposible no llegar si confiamos en Él. Pero pastor, las cosas que me pasan, lo que me suceden cosas que jamás en el mundo siquiera me sucedieron. Ahora que ha venido el conocimiento y ahora que te ha sido dado el Espíritu, comienza el combate. Antes era una manifestación de un hombre natural bajo la autoridad de la carne y del mismo diablo. No había necesidad de exagerar nada. Ya pertenecíamos a otro dueño. Mas el apóstol Pablo nos presenta a nosotros como iglesia, como esposa de un solo marido, de Cristo Jesús, la única esposa de Cristo. Está oyendo como una virgen pura, dice Pablo. Una virgen pura con todas las cosas que nos pasan. Porque esto no llegó todavía. Pero vamos hacia ese lugar. No engañándonos. Y no tapando nuestras malas intenciones, nuestras malas obras. Con el hecho de que Dios ya me hizo libre. No. Dios nos hizo libre de todo lo que fuimos. Pero ahora nos enseña una vida que debe manifestarse y debe exhibirse. No por el simple hecho de exhibirlo, sino por el simple hecho que al vivirlo, inevitable será que otros vean que somos seguidores de Cristo. Lo mismo que le pasó a Pedro. Tú eres uno de ellos. No conozco a tal hombre. Hasta hablas como uno de ellos. No, maldición y todo. Lo negó. Pero su hablar, su apariencia, porque había estado con Jesús. Cuanto más nosotros que dependemos de Él, que nuestra vida depende de Él, no habrá en nosotros una manifestación que determine hacia los ojos de muchas personas, verdaderamente es alguien que está siguiendo a Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces decimos, el preconocimiento de Dios no lo hace a Dios responsable de nuestros actos. Si puede grabarse esta frase o anotarla, hágalo. El preconocimiento de Dios no le hace a Dios responsable de nuestras decisiones ni de nuestros actos. No. El preconocimiento de Dios hace que sepa anticipadamente y haga escribir anticipadamente cuál va a ser la conducta o la manifestación de tal o cual hombre. Pero no es porque Dios lo haya escrito, lo haya hecho escribir, lo haya manifestado, lo haya dicho, es que se va a cumplir porque Él lo dijo. Y aunque la palabra de Dios tiene poder para hacer eso y mucho más, no lo dice en forma determinante diciendo: vos me vas a negar porque así lo digo yo. No, lo va a negar porque su naturaleza lo llevará a eso. Por eso que Pablo dice:
que seguir la carne, obedecer la carne trae muerte. Obedecer el Espíritu, vida y paz. Cada cosa en su naturaleza, en su orden, se manifiesta conforme a lo que es. Por eso damos el ejemplo de Jeremías, que dice que el etíope no puede cambiar el color de su piel. El hombre entonces es libre en el ejercicio de su voluntad. Y allí está el gran problema. Porque somos libres para decidir y decidimos lo que pensamos, lo que se nos ocurre. Pero después también somos capaces de culpar a Dios de nuestras malas decisiones. Y decimos, Dios me prometió salvarme, y dice la palabra, como muchas veces nos refugiamos en ella, diciendo que el que cree en el Señor no será avergonzado. Y por eso ya decíamos que el que cree en el Señor ya es salvo. Después culpamos a Dios, y el apóstol Pablo le dice a los corintios, si retenéis todo lo que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. ¿Se oye? Entonces las cosas son claras. Lo que cambiaron las formas de la palabra, el orden de hecho de la salvación y de las palabras de Dios, es el mismo hombre, queriendo de alguna manera encontrar un justificativo a sus malas obras o a su conducta deplorable. Nunca viendo la necesidad de que hay que cambiar, de que hay que lograrlo, de que hay que alcanzarlo. Y aunque es un objetivo de repente que cuesta lograrlo, que cuesta alcanzarlo, confiamos en Dios, que es el que nos ayuda por medio de su Espíritu en nuestras debilidades. Así que no estamos solos. ¿Verdad? No estamos solos. Si Judas, esto oíamos, creo que fue el sábado, ¿no? Hablaron de Judas con los jóvenes. El sábado, sí. Actuó como estaba escrito. La pregunta humana sería, si él actuó como estaba escrito, porque Jesús lo dice, a la verdad, dice, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. De los dos estuvo escrito siempre, tanto del entregado como el entregador. La pregunta es, ¿por qué uno tiene un destino y el otro tiene otro? ¿Acaso Dios lo determinó así? ¿Porque así quiso que suceda? ¿O Dios, por el conocimiento anticipado que tenía, solamente hizo escribir lo que iba a suceder? Lo mismo que con toda la descendencia de Abraham. Lo mismo desde Jacob hasta José. Lo mismo. Nadie pudo evitarlo. Lo mismo que Pedro. Una vez que volvió, confirmó a sus hermanos. Se puso de pie y dijo, esto es lo que el profeta Joel había anunciado de antemano. Se está cumpliendo la escritura. ¿Afirmó a los hermanos? Afirmó a los hermanos de tal manera que 3.000 personas recibieron al Señor ese mismo día. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos dicen más gloria a Dios que se escucha? Gloria a su nombre. Ahora, cuando pasa esto con Judas, Dios sabía que iba a pasar antes que suceda. ¿Por qué nos sorprendemos a veces? ¿Por qué? Por el simple hecho de que nos entra acá, nos entra en esta capacidad humana. Pero Dios es Dios. Y como sabemos y creemos que conoce todas las cosas, también ya lo había escrito anticipadamente. Vamos a ver. Salmo 41. Gloria a su nombre. Entonces Dios sabía, por eso lo escribió antes. Verso 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? A quien yo le diera este pan mojado, ese me entregará. El que me tire la mano en el plato conmigo, ese me entregará. Varios versos que muestran como si fuera que el mismo Judas estaba en otro lugar. Sus pensamientos
estaban en otro lugar. Sus oídos no atendían, pareciera lo que el Señor decía, y la realidad era que su corazón estaba en otro lugar, que sus pensamientos eran otro. Él estaba preocupado y ocupado en otras cosas y no en lo maravilloso que estaba sucediendo en la persona de Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesús hace estas declaraciones, como si ni siquiera lo hubiese oído, y hace todo lo contrario. Yo oí la pregunta aquí entre los jóvenes: ¿puede Satanás entrar en el corazón de un discípulo? No puede. Escucha, no puede. En un discípulo del Señor no, pero Judas no era del Señor. Por eso que dice que cuando Él murió, volvió a su propio lugar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Nosotros a dónde vamos a ir? ¿Dónde está nuestra patria celestial? ¿A la misma presencia de Dios o no? De allá nosotros venimos y allá nosotros vamos para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Señor Jesús dice esto, San Juan capítulo 17, verso 12, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Cuando uno lee así este verso separado de todos los demás, dice: este entonces fue elegido para que se cumpla que en un momento dado alguien iba a entregar al Señor Jesús. Pero cuando lo vemos dentro del contexto del conocimiento de Dios hacia todas las cosas, que no hay nada que pueda esconderse de sus ojos, decimos: Dios ya lo sabía. Por eso lo escribió. Y no es que el hecho de, vuelvo a repetir, el hecho de que Dios lo haya escrito es que tenía que cumplirse. No, Dios escribió porque eso era inevitable, se iba a cumplir. Por eso que pudo decir con tanta anterioridad lo que iba a pasar con Israel, cuando todavía la descendencia de Abraham no había comenzado, y se anticipó a hablar de 400 años en futuro. Solamente Dios puede hacer algo así. Solamente alguien que conoce de antemano puede llegar a decir algo semejante. A Dios sea la gloria, porque de los que creemos, Dios dice otras cosas. Gloria a Dios. En cuanto a vosotros, estamos persuadidos, dice la carta a los Hebreos, de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Cuántos alaban a Dios? De cosas mejores, gloria a su nombre. Así que ninguno se perdió. Ninguno, solo el hijo de perdición, como si fuera que no se perdió nada. Ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Solo el hijo de perdición. Nadie sabía, entre ellos, nadie sabía quién era. No os elegí yo a vosotros y uno de vosotros es diablo, dice el Señor Jesús. Pues leí yo también el día sábado con los jóvenes acá. ¿Y uno de vosotros es diablo? ¿Quién es? ¡Cuánta incertidumbre! Parecía imposible. Sin embargo, tal y como estaba establecido, así ocurrió. Y el nombre de Dios, hoy el nombre de Dios es glorificado. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Si quiere usted puede leerlo, búsquelo allí, léalo, para que vea que dice exactamente así. Viene hablando de Dios, por eso yo me anticipo y digo: Dios quiere que los hombres sean salvos. Así que quiere que todos los hombres sean salvos, porque entonces son condenados. Si Dios, el creador de todas las cosas, determina, o mejor dicho, tiene el deseo de que todos los hombres sean salvos, ¿por qué no los salva y chao? Y listo. Porque la elección tiene que seguir siendo del hombre. Porque Dios le dio esa libre voluntad al hombre que pudiera escoger y que pudiera amar a Dios por lo que Dios es, no por todo lo que Dios le puede dar. Hoy en día lo que vemos, propaganda por todos lados, lo que Dios puede dar, lo que Dios va a dar, lo que Dios va a bendecir, lo que Dios va a proveer.
y nunca hay un grupo de personas que esté agradecido a Dios por el hecho de que Él es Dios y ha determinado salvar al hombre. ¿Acaso no habrá un grupo de personas que no piense tanto en las cosas materiales y pueda darle gracias a Dios por la vida? El cual nos da la vida, dice, para que disfrutemos todas las cosas. Ese es Dios. Dios no nos puso en el mundo para enriquecernos. El hombre estropeó todo. El hombre se adueñó de cosas que no le pertenecen porque todo es de Dios. La tierra entera le pertenece a Él. El hombre se adueñó, el hombre vende, el hombre compra, el hombre tiene bienes en cantidad y el hombre es el que dice que Dios ahora, porque ellos lo determinan, los va a bendecir y le va a proveer todas las cosas. Nosotros decimos, no hemos visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos alaban a Dios? No hemos visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Gloria a su nombre. Así creemos conforme está escrito, para la gloria de su nombre. Entonces, ¿por qué los hombres son condenados? Porque así lo eligen. Jesús dijo, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación, no haber creído. Así lo declara Jesús en el capítulo 3 de San Juan, verso 18 en adelante. Sin embargo, hermanos amados, el hecho de que estemos en la iglesia no quiere decir que está todo cubierto ya. De que podamos hacerlo, hagamos lo que querramos, podemos hacer lo que queramos y está todo bien, podemos seguir confiando de que Dios en un momento va a hacer algo. Y nosotros miramos la Escritura que desde el momento que Dios nos llama, ya comenzó a hacer algo. Y que a veces no lo dejamos nosotros mismos culminar la obra a Dios. O mejor dicho, que la vaya concluyendo, que vaya haciendo este trabajo nosotros hasta que crezcamos a la medida que Él espera de todos nosotros. Entonces, ¿por qué será condenado el hombre si Dios quiere que se salve y que vengan, dice, al conocimiento de la verdad? Capítulo 2 de la carta a los Romanos, verso 5. Gloria a su nombre. Lo tiene, para que todos lo lean junto conmigo. Dice así: pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Se acuerdan que el Señor nos hablaba de esta noche? Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Cómo dice? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Acá está clarito. Acá está bien clarito. Por eso es que, aunque nos pasen un montón de cosas, lo que nosotros creemos, la fe que tenemos es lo que nos va a ayudar. Porque nosotros vemos ahora áreas de nuestra vida, áreas de la vida de nuestros hermanos en la iglesia, y en muchos casos hasta juzgamos que pareciera que esto no tiene vuelta atrás. ¿Quién podría pensar que Pedro, después de haber negado al Señor y haber sentido tal amargura que lloró amargamente por lo que había sucedido, pudiera volver al Señor? Y no solo volver al Señor, sino también después confirmar a los hermanos. Que pudiera estar tan seguro como estaba él de quién era y quién lo había llamado.
de poder presentar el Evangelio a pesar de las amenazas de mucha gente, de haber sido librado por un ángel de la cárcel sin hacer absolutamente nada. ¿Cómo un hombre puede volver y ocupar ese lugar? ¿Sabe por qué? Porque Dios, que conoce todas las cosas, predestinó, después de haberlo conocido, a cada persona. A cada persona, predestinó. Entonces dice, al que antes conoció, también lo predestinó. Predestinar. Determinar o decretar con anterioridad. Predestinar. Determinar o decretar. Y esto lo hace Dios, no lo hace el hombre, como dice el decreto. Acá no hay decreto que valga a menos que salga de la boca de nuestro Dios. Determinar o decretar con anterioridad. Y dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos. Quiere decir que Él determinó, decretó con anterioridad que los que podían creer en el Señor fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él lo declara así, lo decreta, lo determina para que el hombre fuese hecho. Acá dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así lo declaró, así lo determinó, así lo decreta con anterioridad, y seguro tiene que ser con anterioridad. Si nosotros éramos enemigos y pecadores y no teníamos relación ni con Israel ni con Dios, ni las promesas, nada era nuestro, todo era de Israel, ajenos a Dios. Sin embargo, nos fuimos hechos cercanos por medio de Jesucristo, como siempre decimos, aceptos en el amado. Amén. Y ahora sí, a los que antes conoció, predestinó. Yo hablaba con una hermana ayer. Es increíble a veces ponerse a pensar aún nuestra vida es un plan de Dios. Recuerdo que mis pensamientos cuando llegué a la iglesia para agradecer a las personas que oraron por mi esposa y se sanó. Entonces yo iba a la iglesia en agradecimiento a mis vecinos que habían orado por ella. No en gratitud a Dios, yo no conocía a Dios. No en gratitud a la obra de Dios, porque yo no sabía que la hizo Dios. Para mí fueron 2 o 3 personas que hicieron algo por mi esposa y quedó libre. Sana, decía yo en aquel momento. Se sanó. Entonces yo entré a la iglesia, doy gracias y hasta luego, no nos vemos nunca más. Fue mi pensamiento, fue mi idea, pero yo no pude salir nunca más de la iglesia. El pensamiento del hombre, la idea del hombre y la predestinación de Dios. Mire, si en ese momento yo iba a pensar que Dios me había escogido desde el vientre de mi madre para llamarme en un determinado tiempo y para hacer de mi persona un pastor. No se me hubiese ocurrido. El pastor Andrés, quien por curiosidad se acerca y dice, vamos a ver de qué se trata, porque yo le conté que me había hecho cristiano y con mucha tristeza, porque yo no quería ser cristiano. En eso yo veo que Dios lleva adelante su plan. Porque no le estoy contando algo que me contaron, le estoy contando algo que yo viví. No quería saber nada con Dios ni con la iglesia. Entonces con mucha pena le dije, me hice evangélico. Por lo menos no dije evangelio. Y él dijo, bueno, vamos a ver de qué se trata eso. Y fue la entrada del pastor Andrés, que hoy es pastor, gracias a Dios, al reino de Dios y nunca más salió. ¿Será que Dios predestina? ¿Será que tiene un conocimiento anticipado de todas las cosas y conforme a ese conocimiento ya marca un camino que lo vamos a obedecer, querramos o no? ¿Será que Dios conocía nuestros tropiezos? Algunos dicen, porque el Señor Jesús murió por nuestros pecados, por los pasados, por los presentes y por los futuros. Yo digo, Dios conocía lo que nos iba a pasar después, por eso que dejó un abogado y un sumo sacerdote.
que pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él sabe que estamos en esta carne y que va a pasarnos un montón de cosas. Y en esto estaría bueno aclarar también, dicho sea de paso, que no todos pecan de la misma manera. Algunos fornican, otros adulteran, otros hablan de más, otros se entrometen en cosas ajenas. Y el que se considera santo es el que el que se considera muy santo es el que en algún momento se va a equivocar en algo. Por eso Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque no podemos confiarnos en esta carne, en esta naturaleza, por más conquistas que tengamos. ¿Se escucha? Porque cuando nos creemos que ya está, que ya hemos alcanzado, que tenemos un nivel, es imposible que aquí arriba alguien me pueda hacer caer. Siempre dicen, de arriba es mayor la caída. Así dice la gente. Pero nosotros no vamos a probarlo. Nosotros vamos a creerle a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces a los que antes conoció también los predestinó, o sea, determinó, decretó con anterioridad que fuesen hechos. ¿Sí? Gloria a Dios. Que fuesen hechos conforme, la palabra conformar, hacer de forma semejante a otra persona. Entonces, si no nos asegura esto, lo que va a pasar con nosotros, el mismo apóstol Juan dice, cuando le veamos seremos tal y como Él es, porque le veremos tal y como Él es. Cuando le veamos seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es, así dice. 1 Juan capítulo 3, verso 3 creo que es. Conforme. Así que vamos a tener nosotros una forma semejante a otra persona llamada Jesús. No Pablo, ni Pedro, ni Juan. Vamos a tener la apariencia, la semejanza a un hombre llamado Jesús, que venció la muerte, al pecado, al diablo y se sentó a la diestra de Dios. Nuestro representante en el cielo, gloria a su nombre, se llama Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces concluye, o sea, cierra todo Pablo diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. Esta es la mayor confirmación, entre muchos hermanos. Él es el primero, fue y será siempre el primero. Dice, mi siervo justo justificará a muchos. Ya antiguamente, en Isaías lo decía. Así que todo esto ya estaba prescrito por Dios, declarado, determinado por Dios, decretado por Dios con anterioridad. Sí, y lo vemos cumplido en nosotros. Cumplido en nosotros. Gloria a su nombre. Verso 29. Verso 30, perdón. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué está diciendo Pablo acá? De hecho, la frase que usa Pablo acá, todos estos verbos están en tiempo pasado. Usted obsérvelo, fíjese que están en tiempo pasado. Predestinó, justificó, glorificó, llamó. ¿Lo tiene? Amén. ¿Vio? Entonces llamó, la palabra llamó. Llamado a una vocación o un destino determinado. No es cualquier llamado. ¿Está oyendo? No es cualquier llamado. Llamado a una vocación o a un destino determinado. ¿Cuál es nuestra vocación, hijos de Dios? Destino determinado semejante a Jesucristo, sentándonos junto a Él allí en la misma presencia de Dios. Gozándonos y alegrándonos por la eternidad junto a nuestro Señor. Mire qué privilegio. Entonces, Él nos llamó justamente de esta forma y de esta manera, con una vocación, con un destino determinado. Y dice, para que fuésemos hechos conforme a su imagen. ¡Qué hermoso! Porque ahora nos vemos con tantas fallas, nos vemos con tantas falencias.
Nos vemos a veces con tanto desgano, son tantos los conflictos, son tantos los problemas, son tantas las dificultades, pero Dios no desampara al justo. Dios no desampara al justo. ¿Quién es el justo? Lo hemos visto. El que anda en rectitud. El que hace lo que es correcto. El que piensa para decir algo, determinar algo. ¿Por qué el que piensa? Porque es el que se va a fijar qué resultado va a dejar. Ahora, qué hermoso ya que tenemos todo este conocimiento. Qué hermoso sería verlo ya manifiesto en nosotros. Que se vea en nosotros esta manifestación. Que se vea en nosotros la semejanza que tenemos con Cristo. Qué maravilloso será cuando esto suceda en su totalidad. A los que llamó, justificó. Amén. Justificó. Y ya sabemos esto. Nos hizo libres de culpa y cargo. Nos declaró justos. O sea, como hemos dicho, a ver quién se acuerda. Inocente. Inocente. Absuelto también va. Pero recuerde que aclaramos la palabra justamente para que nosotros no nos confundamos con el término inocente. Inocente ante Dios. Gloria a Dios. Entonces, a los que llamó, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, glorificó. Doxa. Escuche esta definición. Investir con honor. Darle a alguien honra. O poner a alguien en una posición de honra. ¿Escuchó? Esto hizo, nos invistió de honor, y sí, ante pecadores, perdidos, caídos hasta lo más bajo, ahora glorificado en Cristo, investido de gloria, haciéndonos partícipes en el cuerpo glorioso de Él, haciéndonos miembros cada uno de nosotros en ese cuerpo, dándonos a entender que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro buen Dios y Salvador, Jesucristo. Haciéndonos comprender estas realidades en nosotros. ¿Cómo no nos vamos a sentir investidos de gloria? ¿Cómo no nos vamos a sentir que nos pusieron en posición de honra? Antes semejantes a Adán, ahora semejantes a Cristo. ¿Estamos en posición de gloria o no? ¿Estamos en posición de honor o no? Antes conforme a Adán, muertos y pecadores y muertos. Ahora conforme a Cristo, vivimos en esta justicia en la cual queremos ejercitarnos y desarrollarnos conforme a la vida de Jesús. ¿Quién es el que llamó? ¿Quién es el que predestinó? ¿Quién es el que nos justificó? ¿No es el mismo Dios que trazó toda la Escritura desde el Génesis hasta Apocalipsis, diciendo las cosas que van a suceder, aún hermanos míos que no han sucedido y fueron vistas como hechas por el apóstol Juan? ¿Acaso no fue el apóstol Juan que vio el final de todas las cosas, que vio la destrucción de todo, que vio la nueva Jerusalén, que vio a la esposa, que vio todo y lo testifica en su palabra? ¿Quién le hizo conocer o dar ese conocimiento? ¿Quién le dio ese conocimiento anticipado a Juan? El mismo Señor, el que determinó todas las cosas, el que está haciendo con nosotros esta extraña y maravillosa obra, que no depende de usted ni depende de mí en cuanto a la obra de Dios, sí depende de nosotros en cuanto a nuestras decisiones. Cuanto mejor decidamos, más pronto estaremos listos, semejante a la vida de Jesús. Mire si no estamos siendo privilegiados, honrados por Dios de una manera preciosa e inimaginable para un hombre. Si hablamos de la salvación, no hay precio, se dijo anoche. No hay alguien que pudiera pagar este precio, es verdad. Pero ¿quién podría lograr esta exaltación que hemos recibido en Cristo? Nadie, absolutamente nadie por mérito propio. Lo que somos, dijo el apóstol Pablo, por gracia de Dios soy lo que soy. Y nosotros somos lo que somos por gracia y misericordia de nuestro buen Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Verdad que nos sentimos honrados?
¿Verdad, hermanos? Que nos sentimos que nos hemos sido puestos en un lugar de honra, en una posición de honra. Y no pueden ser solo palabras. No podemos andar por la vida diciéndonos santo, como se tenía esa mala costumbre, santo, justo, justito. Basta de esas cosas. Sino que realmente manifestemos lo que somos. Siempre recuerdo, el pastor Juan dijo, no digan que son siervos de Dios, muestren que son siervos de Dios. Entonces ustedes no digan que son cristianos. Nosotros no digamos que somos cristianos, nosotros mostremos que somos cristianos. ¿Cuántos comprenden? No le cuente a todo el mundo que Dios lo honró, que lo puso en una posición de honra, que glorificó su nombre en usted. No le cuente, muéstreselo. ¿Podemos? ¿Se puede? ¿Cómo se muestra esto? Con una vida ordenada, conforme al propósito de nuestro Dios. ¡Qué hermoso! Por último, Efesios capítulo 1. Es una pregunta que yo escuché en la reunión de jóvenes, porque vengo para oír, vengo para participar cuando hasta aquí puedo hacerlo, y para aprender. ¿Se escucha? Amén. Nadie puede decir yo lo sé todo. Yo necesito oír todo lo que pueda, lo que más pueda, leer todo lo que más pueda, aprender todo lo que más pueda. Si alguien sabe un poquito más que yo, gloria a Dios, porque voy a estar atento para oír y aprender. Si alguien sabe algo que yo no sé, aumentará mi saber. ¿No es bueno? Que si uno se pone en un lugar de justo, de perfecto, de sábelo todo, no hay nada que se le pueda enseñar. El tal no aprende más nada. Por eso que nosotros, sencillamente, gracias Señor por reunirnos, por enseñarnos, por mostrarnos tu maravillosa palabra. La pregunta, y se la voy a dejar a ustedes, se la traspaso, la oí allí, me impactó, y a ver qué piensa usted. Entonces, hacemos un paréntesis. ¿Sí? No forma parte del mensaje. ¿Por qué usted ama a Dios? Lléveselo a su casa y búsquele la respuesta. ¿Por qué usted ama a Dios? Seguimos. Para terminar, capítulo 1, versos 4 y 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dice eso, ¿verdad? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué fuimos nosotros? Predestinados, preparados por Dios, declarado por Dios de antemano que íbamos a ser adoptados hijos suyos. Teníamos que ser adoptados porque pertenecíamos a otra familia, pero una vez que fuimos adoptados, según este régimen de adopción, tenemos parte exclusiva, pura y directa, como si fuésemos hijos directos, porque nos adoptó nuestro Dios y tenemos todos los beneficios de hijos. Por eso que el mismo escritor, el apóstol Pablo, dijo que somos coherederos, herederos de Dios y coherederos. Heredamos juntamente con Cristo. Eso quiere decir coherederos juntamente con Cristo de todas las bendiciones. Fíjese, usted y yo, nosotros coherederos, heredamos juntamente con Él. Bendito sea el nombre del Señor que ha preparado esto de tal manera que yo puedo gozarme. No es para exhibirlo con palabras, repito e insisto con esto, no es para exhibirlo, no es para contárselo a todo el mundo, es para que lo creamos y en nosotros se manifieste algo diferente. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos. La palabra fuésemos aquí parece que está en tiempo futuro. Para que fuésemos. Todavía no lo somos. Sin embargo, mire lo que significa. Darse a conocer. Entonces, lo que habla con respecto al futuro
es que Dios dice que en un momento determinado vamos a exhibirnos santos y sin mancha delante de Él. En un momento lo hemos de alcanzar. Por ahora, quizás no en su totalidad, pero son palabras. Así que yo, por más que le diga santo a usted no lo hace santo. Ni por más que usted me diga santo a mí, no me hace santo. ¿Sí? Dios nos declaró santo, nos apartó. Por eso que Pablo le dice a los corintios, a los santificados llamados a ser santos. Tiene que haber un cambio en la conducta. Y todo esto depende de Dios que nos llamó y de nuestras decisiones. Por lo tanto, no vamos a culpar a Dios de nuestros fracasos o de nuestros errores. Sin embargo, sabemos que a Él no se le escapó. Y lo más hermoso que sabemos de Él es que está dispuesto a ayudarnos. ¿Lo cree? Va a ayudarnos. ¿Para qué? Para que lo alcancemos y todo esto que ha determinado de antemano se cumpla. Amén. Y se va a cumplir. Hemos hablado, inclusive yo recuerdo no hace mucho, de los sueños de José. Imposible que se lograse. Sin embargo, se cumplieron al pie de la letra. En un momento determinado estaban todos sus hermanos postrados ante José. ¿Qué quieres decir que nosotros y aún papá y mamá vamos a postrarnos delante de ti? Yo solamente les cuento el sueño. Y Dios se encargó de que se cumpla. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? ¿Nos llevará a su presencia? Si es lo que más desea. Si es lo que más quiere. ¿Perdonará nuestros errores? Nos perdonó cuando éramos enemigos y pecadores. ¿No lo hará ahora que somos sus hijos? ¿No perdonará al hijo arrepentido? ¿No recibirá al hijo que vuelve sabiendo que se equivocó y se acerca a Él? Si Él mostró en su palabra que así le va a recibir, como un padre que ama y que espera que aquel que había muerto resucite. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Puesto de pie, por favor.